A partir de ahora, Dios y la actualidad. Un recorrido a través de la Biblia en la voz de Víctor Intili. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas de su costado y cerró la carne en su lugar, y de su costilla tomó de él e hizo una mujer, y la trajo al hombre. Esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 21 en adelante. Entonces dice que Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esto, hermanos, queridos amigos, es la creación del matrimonio. Porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y esa es la vida iniciada conforme a los propósitos de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que realmente Dios formó el matrimonio, legalizó el matrimonio y ordenó al matrimonio de subyugar la tierra y de procrearse. O sea que el acto del matrimonio, el acto del sexo no era una condenación ni es un castigo, sino que realmente conforme a los propósitos de Dios, para eso fue creada la mujer y el varón y la varona, como dice aquí la palabra de Dios. Pero en este tiempo, hermano, en esta advertencia que hacemos a través de la palabra, es muy importante que podamos confirmar los propósitos de Dios y por qué vienen las decadencias en las naciones y en la humanidad misma, ¿no? Porque hoy estamos viviendo un tiempo difícil en cuanto a las ideas y a las propuestas de la voluntad humana y desoyen la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y entonces viene la confusión. Pero el pueblo de Dios, aquellos que realmente fuimos llamados por la sangre de Cristo, por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, estamos para advertir, no para condenar, para advertir realmente la desgracia del por qué está el mundo en esta situación y por qué se quiere alterar la creación de Dios, la palabra de Dios, y entrar en una voluntad humana que deshonra a su propio cuerpo y a su propia creación de Dios, ¿no? Y aquí en el libro de Levítico también podemos nosotros ver claramente en el capítulo 18, donde en el versículo 22 Dios comienza a advertir de esta situación. Nosotros tomamos la palabra como verdadera, la creemos, y a través de los tiempos y de las edades y de las desgracias que estamos viviendo, nos damos cuenta de que realmente es real, porque la palabra está escrita para que comprobemos que es real. No solo al pueblo de Dios, sino a todo aquel que quiere escuchar, aquel que se interesa, aquel que se preocupa por la situación mundial, por la situación de su nación, de su vida, donde se encuentra viviendo. Es importante que se detenga un tiempo a pensar y a comparar qué es lo que quería Dios de la raza humana y qué es lo que quieren los hombres de la raza humana, ¿me entiende? Aquí en el versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amencillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones, ¿vio? Y dice la palabra que la tierra fue contaminada, y dice que Dios visitó la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Se da cuenta?
La tierra en los cataclismos, en las tragedias que vivió anteriormente, que cuentan las historias, es como que la tierra los había vomitado porque llegó la desintegración de la fe, la desintegración de la raza humana. Entonces la misma tierra los vomitó. Pero dice la palabra de Dios: guardad pues vosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea que advertía a Dios al pueblo de Israel que no haga nada, ni ellos y ni el pueblo que se acercaba a ellos. O sea que la contaminación, la corrupción, los envolvería a todos, como ha envuelto y como ha atrapado a la humanidad entera en medio de este tiempo. Porque todas estas cosas, abominaciones, hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros. ¿Vio? ¿Qué pasó? Dice, y la tierra fue contaminada. ¿Y qué más? Y no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Vio? Que la tierra se enoja. Ahora, qué misterio esto, ¿no? ¿Por qué la tierra los va a vomitar? ¿Por qué la tierra los va a rechazar? Porque nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Nosotros tenemos los mismos componentes de la tierra, los mismos minerales de la tierra. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto por los minerales de la tierra. Y entonces cuando eso se multiplica y se triplica por millones de personas que piensan en la maldad, piensan en las abominaciones, se genera una energía que produce los cataclismos. Todo lo que nosotros estamos viviendo es producto del hombre, de la energía que el hombre sale de dentro del hombre, esa maldad, y contamina la tierra. Y la tierra se enoja y comienza a rechazarlo. Los terremotos, los maremotos, los tsunamis, las inundaciones, las pestes. Es como que la tierra comienza a rechazar, no quiere tener ni arte ni parte con nosotros, ¿me entiende? Y nosotros lo único que hacemos es contaminarla. Y eso es lo que Dios advierte a través de la palabra, ¿no? La degradación de la raza humana, la degradación de la familia. Acordemos que el hombre fue formado primero y Eva después. Y hoy la mujer, desgraciadamente, por las ideas humanas, por las ideologías, por las políticas de los hombres, quiere ser igual al hombre, quiere ocupar el lugar del hombre. Y no es posible, porque el hombre fue formado primero y la mujer después por un propósito, por una familia de la realeza celestial, por una familia unida en matrimonio y en hijos en santidad. Y el mundo se ha desbarrancado y el mundo se ha contaminado. Entonces la tierra, como dice aquí, va a llegar un momento que va a vomitar a sus moradores, los va a rechazar, porque es tanta la negatividad hacia Dios que no va a haber quien los salve. El mismo castigo del mismo hombre, no de Dios, del mismo hombre con sus actitudes va a destruir el medio donde vive, ¿no? Y mire lo que dice aquí en el libro de Romanos en el capítulo 1, la carta del apóstol Pablo. Siempre todas las edades de la Biblia, todos los profetas, todos los apóstoles advertían, porque Dios no es que nos creó y nos dejó a las buenas, no. Él dejó su palabra que se está cumpliendo. Realmente en este tiempo se está cumpliendo, y entonces es para advertir. Pero si nosotros nos entretenemos en contar chistes, contar cuentos, cantar mucho y livianar y no tocar estos temas, que mucha gente se ofende, bueno, que se ofenda, pero los que predicamos la palabra no estamos con miedo de perder el lucro, de perder la fama, no nada, porque a nosotros no nos interesa ni que nos aplauden, ni que nos regalen dinero, ni que nos palmeen la espalda, no nos interesa nada. Nosotros el interés que tenemos es que la palabra de Dios llegue y corte esa ligadura de impiedad que se ha aprisionado en las mentes y en los corazones de las personas, ¿vio? Y aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 23, dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible, porque la gloria de Dios es incorruptible, por cuanto lo cual también Dios dice que los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, ¿vio? A sus propios pensamientos, porque Dios no es un Dios que obliga, no es un Dios que castra la mente, que masifica,
No, es un Dios que da la libertad de elegir. Y dice que los hombres, en vez de elegir el camino de Dios, eligieron a sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos, a sus propias formas de ser, y dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿vio? Hoy todo el mundo tiene sus ritos, sus ceremonias religiosas, cambian esa gloria única de Dios que está en Jesucristo y en la guía del Espíritu Santo y en su palabra, por la gloria del mundo, lo que ofrece el mundo en este tiempo para entretener a las personas. Y todas estas personas que van a los cultos de esa forma, a las religiones, a la forma de idolatría, dice que deshonraron sus propios cuerpos. Y por esto Dios, ¿qué hizo? Los dejó. ¿Y cómo lo dejó? Siga sus pasiones, está bien, hagan lo que ustedes quieran. ¿Y qué hizo el hombre? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra natura. Dice que los hombres, aquel modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. ¿Vio? ¿Cuál es la moda de este tiempo? Los casamientos entre los mismos sexos, los casamientos, las alianzas, y esto si vimos como arrancamos del jardín del Edén, donde el hombre fue formado primero, donde Dios vio que el hombre estaba solo y le creó una ayuda idónea que es la mujer para que viviera, para que sea compañera, y nosotros vemos en este tiempo realmente la decadencia del hombre, la decadencia de la mujer, con sus propios pensamientos, porque el hombre deshonra su cuerpo, la mujer deshonra su cuerpo, pero como dice la palabra, no fueron creados para eso, fueron creados para vivir en armonía con el Creador. Entonces todas estas cosas que suceden, todas esas tragedias de la tierra, estos movimientos, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, y encima en contra de la iglesia, porque la iglesia, en vez de predicar la palabra, como estamos hablando acá, también se corrompió. Entonces, claro, ahora ellos le echan la culpa a la iglesia de que no les advirtió, de que dentro de la misma iglesia hay este uso de hombres con hombres, y entonces, claro, y si ustedes qué no van a venir a hablar a nosotros, si nosotros, mirá lo que hacen ustedes. Pero eso no es Dios. Por eso es lo que advertimos nosotros. Dios no es una religión, no es un papado, no es una iglesia, no es una imagen, Dios es la eternidad, es lo celestial, aquello que entra en la vida del hombre y lo transporta en el tiempo hacia la vida eterna, ¿me entiende? Entonces quedaron enredados todos juntos y deshonraron su cuerpo, deshonraron su mente, cuando el deber de la iglesia, el deber del siervo de Dios, el deber del profeta es de hablar de estas cosas. Y se van a enojar, bueno, que se enojen, pero que no digan que después uno no les avisó, ¿me entiende? Por eso viene el rechazo hacia todo lo que es iglesia, y la gente cree que la iglesia, la religión es Dios. No se enojen con Dios, enójense con los hombres que le informaron mal del mensaje, que le informaron mal de que no podían usar sus cuerpos como quieran, ¿me entiende? Degradar su cuerpo. Porque la imagen de la creación, la imagen del matrimonio, la imagen de la ciencia divina, de los hijos, de la familia, viene de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está desintegrando la humanidad. Todas estas cosas, este pecado que llamamos nosotros de corrupción, de concupiscencia. Porque mire lo que dice aquí en Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro. Dice, vosotros maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Me entiende? Dios le está diciendo al hombre, cuidala, te pertenece, yo te la di, y es coheredera mía, es socia mía. ¿En qué? ¿En qué, Señor? En traer hijos al mundo, porque la mujer fue creada para extender la vida que Dios inició en el jardín del Edén, no para cortarla, no para los matrimonios igualitarios donde se rompe la comunión con Dios y se rompe la creación. ¿Me entiende? Hoy pobres criaturas dicen tienen dos mamás, otros dicen tienen dos papás. ¿Y cómo es eso?
Eso es abominación. Yo no estoy para juzgar, pero estoy para decirle que por eso vienen las desgracias en medio de este tiempo, por desobedecer a Dios, por desobedecer y escuchar a los religiosos de todo el tiempo que le han mentido y no le han advertido lo que es realmente la creación del matrimonio. Y aquí está protegido por Dios, ¿se da cuenta? Dice, vosotros maridos vivís sabiamente, dando honor a la mujer, ¿me entiende? Honor. ¿Y el sistema qué hace? Deshonra a la mujer. La ciencia deshonra a la mujer. Usted vio todos los atentados que hacen contra sus propios cuerpos, injertándose miembros, injertándose siliconas, ¿pero para qué? Para deshonrar su cuerpo. Y ese es el sistema que el mundo cree, la moda que el mundo busca, y nosotros lo que le advertimos sobre eso somos aburridos, somos fanáticos, ¿me entiende? Pero a nosotros no nos interesa, porque después Dios va a decir, yo te di esta palabra, ¿por qué no la dijiste? No, Señor, no sabés, yo vivía bien, estaba cómodo, no sabés la plata que tenía, Señor, yo creía que venía de vos, que era una bendición tuya, no, ¿me entiende? Hay que tener cuidado con todas esas artimañas, hay que decir la palabra como dice, como duele, como cuesta, porque así es donde Dios puede ir limpiando la humanidad y limpiando la nación y la vida de las personas. Y dando honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil, ¿vio? La ve como una fragilidad, la ve como la coheredera de la gracia, y la gracia son los hijos, ¿me entiende? ¿Cómo se va a extender la creación de Dios, como empezó allá en el jardín del Edén, cuando Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, tendrá hijos, ¿me entiende? ¿Cómo se corta la cadena de la vida? Se corta en estas políticas, en estas creencias, en estas soberbias concupiscencias del pecado en mujeres y hombres que creen que son ellos los dueños de la vida, ¿me entiende? Por eso se sufre mucho, por eso hay mucha decadencia, hay mucha pobreza espiritual, material y moral en las naciones y en la vida de las personas. Pero nosotros debemos advertir y predicar como dice la palabra de Dios y decirle a la gente que por todas estas cosas tuvo que venir Cristo y por todas estas cosas el Señor padeció en la cruz del Calvario y por todas estas cosas dio su sangre, dio su último espíritu para ver si alguno podía entender el mensaje. Y si nosotros no lo contamos, no lo vivimos, no lo predicamos, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Me entiende? Es una gravedad tremenda de no hablar y predicar la palabra, como dice la Escritura. Que Dios tenga misericordia, y se enoje quien se enoje, pero la palabra es así. Y para eso dice la palabra que vino Cristo. ¿Y qué? ¿Está todo perdido? Por esto no está todo perdido. Porque en el libro de Corintios también dice, los que se echan con varones, los delincuentes, los ladrones, los avaros, los hechiceros, no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice más abajo? Dice, aún esto eran algunos de vosotros, ¿vio? Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nosotros estamos predicando la palabra porque en un tiempo éramos personas como estas. Pero al cambiar Dios nuestra vida, podemos contar que realmente no necesitamos nada de eso y vivimos igual y tal vez mejor que esas personas que creen que la libertad es degradar su alma y su vida. Que la gracia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Jesús, la sangre de Cristo, perdone estas rebeliones y déle una oportunidad. El Señor sé que da una oportunidad a todo aquel que escucha. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Hasta aquí, Dios y la actualidad. Un programa de Radio Ezeiza para Cristo. www.radioezeizaparacristo.com